La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Estamos en Arequipa, nos escuchan a través de Radio San Martín, un saludo para Arequipa. Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo. En Lima a través de Radio Santa Rosa. En el Cusco a través de Radio Veritas TV. En Ucayali a través de Radio Cepagua. En la Convención a través de Radio Quillabamba. Y Puerto Maldonado con nuestros amigos de Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y también en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho. AM Tagua, que siempre tiene la gentileza de ponernos en todo el Perú. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. El tema de Paolo Guerrero, bueno, sí, un poquito en la agenda, pero ya creo que todos están diciendo, bueno, no hay nada que hacer. Dentro de un mes es el Mundial, menos de un mes, es ahorita, está a la vuelta de la esquina y hay que sacar adelante un equipo y presentarlo pues ante el mundo para que juegue lo mejor posible, dé lo mejor de sí y a levantarles el ánimo y salir adelante, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, algunos me preguntaron ayer si la FIFA puede dar una amnistía. Yo desconozco ese tipo de regulación, pero sospecho que no, porque si no, no te dejarían postular a este tipo de instancias, ¿no?, internacionales. Me dicen que Paolo Guerrero podía haber postergado la resolución del TAS hasta después del Mundial, pero que él no quiso. Que él quiso que se resuelva antes del Mundial. Ese sí pudo haber sido un error, porque si lo dejaban para después del Mundial, bueno, le hubieran puesto una sanción, pero hubiera jugado un Mundial y siempre es mejor, a pesar de una suspensión, tener un Mundial jugado, ¿no? Y nos hubiera hecho mucho bien a todos los peruanos también. Ayer escuché, porque un hincha me avisó, de una carta que Paolo Guerrero manda a las autoridades de la FIFA sobre los hechos, y donde dice cosas muy interesantes que nadie había escuchado. La carta la tuvo Philip Butters, y en esa carta no le echa la culpa al hotel, no le echa la culpa a la Federación Peruana de Fútbol, más bien narra qué es lo que él cree que puede haber pasado, ¿no? Pero no lo prueba tampoco, pues. Y hay una cosa que es cierta, el cuerpo humano es cada cuerpo humano es muy particular, ¿no? Entonces, cuando tú metabolizas algo o no lo metabolizas, en qué proporción y cuántos días queda en tu cuerpo, depende de cada ser humano, es muy distinto. Entonces, establecer la hora, el día, el lugar en donde pudo haberse contaminado es muy difícil para él también, ¿eh? Hay que reconocer que ahí las autoridades deportivas le ponen una valla muy alta, porque es terrible el proceso, la carga de la prueba está en la persona que se defiende. Es como se llama la prueba del diablo en derecho, ¿no? Nadie puede probar su inocencia, porque a diferencia de la legislación penal, ahí la responsabilidad es objetiva. ¿Das positivo o eres culpable? ¿Quieres que te baje la pena? Ah, bueno, descarga. Y tienes que probar tú que no consumiste determinadas cosas. Y él logró probar con éxito que efectivamente cuantitativamente no era un consumidor social, que no mejoraba su desempeño, y por eso dentro de los estándares, ¿no es cierto?, le pusieron la pena mínima primero de 1 año, que es la mínima, y después le bajaron a los 6 meses, pero entonces le puso la mínima más 2 meses. La verdad que una tristeza para toda la hinchada. Pero hay que salir adelante y pensar que... Y anoche hizo bien, sacó pues un audio donde llamaba a la tranquilidad. No, sí, porque muy bien, porque lamentablemente a veces los hinchas son un poco apasionados. Muy apasionados. Apasionados y no creo que racionalizan sus conductas. Entonces tú no puedes decir que vas a ir a pegarle a fulano, que vas a ir a saquear un establecimiento público, que vas a ir a destruir otro establecimiento público. Eso no puedes hacer, porque eso está muy mal. Eso está muy mal. Muy agradecido que lo acompañen, pero dentro de la paz. Y justamente su mensaje siempre ha sido un deporte fair play, ¿no es cierto?
nunca en situaciones pues de violencia, ni dentro de la cancha ni fuera de la cancha, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Sí. Hay que dejarlo ahí, como dicen la gente, no en la calle, hay que dejarlo ahí. Lo que no hay que dejar ahí es el lugar de la memoria. El lugar de la memoria y la inclusión social, así se llama con todo ese nombre pomposo, es un museo que está teniendo mucho éxito, porque mucha gente va. ¿Y va para qué? Para informarse de un periodo de la historia del Perú que dentro del currículo escolar muchas veces permanece oculto, o del cual a veces los padres tienen miedo de hablarle a los hijos. Entonces más ahí hay una propuesta museográfica muy interesante, muy bien puesta, muy balanceada, donde se trata de contar la verdad. Hay gente a la cual la verdad le molesta, que son los negacionistas, ¿no? Aquí no pasó nada. De los dos lados, ¿no? Acá hubo una guerra, hubieron unos muertos, enterramos a los muertos, se acabó la guerra, listo, no volvemos a hablar del tema, ¿no? Y hay también del lado militar, perdón, los militares son santos de altar y jamás hubo nada que los manche, lo cual tampoco es verdad. Entonces, el general Donaire, que tiene esa segunda perspectiva, que es lamentablemente la perspectiva del fujimorismo y la perspectiva de todos aquellos que trabajan dentro y fuera del fujimorismo para el fujimorismo, hay una narrativa, ¿no? Hay que considerar una cosa, el fujimorismo construye su base de poder sobre una alianza de facto con las Fuerzas Armadas. Así fue, o sea, no se hubiera sostenido el fujimorismo si es que Alberto Fujimori no hubiera tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas en el golpe de 1992. Ese golpe y el posterior encumbramiento de Nicolás de Bari Hermosa, que terminó preso por haber robado a las mismas Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y otros de su promoción, es lo que finalmente le hizo mucho daño a las Fuerzas Armadas. Pero construyeron una narrativa, ¿no es cierto?, en la cual, en esa narrativa, las Fuerzas Armadas salvaron al Perú, lo cual en parte es verdad, pero nunca cometieron una violación de derechos humanos, jamás en su vida, y nadie murió, y ninguna mujer fue violada. Las 2000 mujeres que están en el registro de violaciones jamás fueron violadas, los niños que nacieron jamás nacieron, etcétera, etcétera, ¿no? Es la negación absoluta. Y claro, les molesta muchísimo que haya un lugar donde efectivamente se discutan estos temas, no desde su narrativa, sino desde la narrativa de la verdad. Porque fíjense, la verdad es una. Así es. Pueden haber muchas opiniones, ¿ya? Pero no hay nada más cierto que un muerto. Porque o está muerto o está vivo, ¿cierto? Y ahí están los muertos. De ambos lados. Y obviamente las Fuerzas Armadas tuvieron bajas graves, serias, durísimas para ellos también. Y obviamente combatieron muchas veces, muchos oficiales completamente abandonados del Estado. Eso también hay que decirlo. Y de su Estado Mayor. O sea, olvídense. Pero en fin. El asunto es que no se le ocurrió cosa más genial al señor Donaire que hacer un escándalo en la Comisión de Defensa porque metió una grabadora al lugar de la memoria a grabar una guía que explicaba seguramente a los asistentes algunas cosas y las sazonaba con su leal saber y entender, que tal vez no era mucho porque ella misma tiene que leer pues lo que dice la propuesta museográfica. La han votado, por supuesto, pero en ninguna parte de todo lo que dice hay apología al terrorismo, pero en ninguna parte. Pero el señor Donaire quiere, y hoy día en la mañana he escuchado a Ricardo Gómez en RPP, quiere que se diga que hay apología al terrorismo cuando no hay apología. He escuchado el audio que han pasado, sí. Hay 2 horas de audio por lo que han pasado. Han pasado 6 minutos, es lo que está corriendo por las redes. Exactamente, no hay una palabra de apología al terrorismo. A ver, Uchurajay, no es que los militares le dieran los órdenes para matar. ¿Qué pasó? Los periodistas entraron a una zona efectivamente roja. Sendero había pasado por Uchurajay antes, había matado en los últimos 2 años más de 100 comuneros en la zona. Entonces está en el informe de la Comisión de la Verdad, se lo pueden leer. Entonces era una zona donde los comuneros estaban ya prevenidos contra Sendero Luminoso. ¿Quién los había prevenido? ¿Quién les había dicho? Si vuelven a pasar por acá foráneos, ustedes los matan a todos. Obviamente las Fuerzas Armadas, o los capturan, ¿no? Pero ellos entendieron que los periodistas eran foráneos, por tanto eran de Sendero. Y por tanto eran sus enemigos y por tanto había que matarlos. Eso fue lo que pasó. Entonces la señorita dice mal cuando dice las Fuerzas Armadas dieron la orden de que los maten porque no estuvieron ahí. Lo que entendieron los comuneros es que las Fuerzas Armadas les estaban dando permiso para defenderse. Así es. Y entendieron también que estos foráneos no eran periodistas, eran terroristas. Y los mataron. Y es una tragedia para el periodismo peruano. Entonces la señorita no está desencaminada en decir
lo que dice, sino cómo lo dice. ¿Ok? Le falta contexto. Pero eso no es apología al terrorismo. Decir que Alberto Fujimori ha salido de la cárcel porque está viejito, cuando no le corresponde un indulto humanitario, y todos sabemos que no le corresponde un indulto humanitario porque no está enfermo. Estar viejo no significa estar enfermo, significa estar viejo. ¿Ok? Y que en ese contexto Aymar Guzmán podría pedir también un indulto humanitario porque está viejo, está haciendo una comparación entre dos realidades carcelarias que existen. Y yo no veo por qué la comparación puede ser apología de terrorismo. Y ese comentario se ha hecho en todos En sitios. todos los medios. En todos sitios se ha hecho eso. ¿No? Entonces, hay acá un deseo desesperado de algunas personas, creo yo, miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo, en retiro, que están desesperados porque cierran el lugar de la memoria porque no les gusta. Porque no les gusta que se recuerden ciertos eventos donde ellos tuvieron parte. O sea, ¿qué vamos a hacer si un oficial llegaba a un lugar y le daba permiso a la tropa para que violen a todas las mujeres que estaban ahí? ¿O no es verdad? ¿O no es verdad? Es verdad, pues. Está mal, está pésimo. ¿Es un enemigo? No, era la población. Obviamente llegaba otro general y trataba de recomponer la situación con el pueblo, ¿no? Y más bien aliarse a ellos, ganárselos, etcétera. Felizmente hubieron buenos generales. No todos los oficiales actuaron pues con deshonor, pero que hubieron, y hay víctimas. Entonces el negacionismo lo único que genera, al final de cuentas, es que por algún lado sale, el chupo revienta por algún lado. Y mejor que tú tengas un discurso lo más cercano a la verdad, en un contexto museográfico, ¿no es cierto? Y de esa manera establecer claramente qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora, a mí me encantaría, ahora que tienen tanto celo por lo que dicen los guías en los museos, ¿no? Están muy preocupados por eso. Hay bastantes museos, ¿ah? Podrían ir a otros museos y grabarlos y ver si lo que explican de la historia del Perú, no sé, del Imperio de los Incas, pueden ir al Museo Antropológico, al Museo de la Nación, ¿no? A ver si las guías dicen bonito lo que tienen que decir, pues, porque a veces se equivocan también, ¿o no? Acá en el Museo de Santo Domingo vamos a ponerle a una guía una grabadora para ver si explica bien la Inquisición o no, ¿no? Entonces, de verdad, es bien complicado este asunto. O sea, lo único que sí me queda claro, a la señorita ya la votaron hoy día. Eso es lo que han explicado, por lo menos en RPP he escuchado más temprano. Ya la votaron, ¿eh? La votaron. Qué mal, porque hasta donde he escuchado... La votaron. Si tú hablas mal del santo Alberto Fujimori, te votan de tu chamba, o de Keiko. Del gobierno del gobierno de Alberto Fujimori, o del gobierno de Keiko Fujimori, que es te votan de la chamba. Así de claro, ¿eh? O sea, está clarísimo para todo empleado público que si criticas al gobierno, te votan de la chamba. Porque estamos en la época de Fujimori de nuevo. Ya la votaron. Al toque. Bueno, como votaron al director del museo. Acuérdense, en la época de Salvador Solar. Así es. Lo votaron. Porque hay toda una arremetida por tratar de que acá se niegue. Es como la gente que niega el holocausto, igualito. No, eso no existió nunca. Entonces, a la gente que niega el holocausto en Alemania, la meten presa. ¿Ok? Acá hay un grupo de gente, sobre todo relacionada al fujimorismo y a las Fuerzas Armadas, que en este pacto quieren que de ese tema, uno, no se hable, y dos, si se habla, solamente se habla de un lado. Las víctimas solamente fueron de Sendero Luminoso. Entonces ahí tienen el tema de la Casa Rosada, la película, ¿no es cierto? Que ha tenido tanto éxito. ¿Ha tenido tanto éxito por qué? Porque sale una persona vinculada al mundo del espectáculo, la señora Carolina Calmet, que se ha retirado de ser actriz, a decir, no la vean como Melcochita. Lo único que generó fue una bola de nieve y el cine está repleto de gente y revienta, y vayan a verla antes de que la quiten, porque ayer he visto que Luis Dabelú tuiteaba desde Plaza San Miguel que 5 horas de la función de la tarde estaba llena. Yo creo que me voy en la tarde a verla antes de que la quiten, porque si no, de verdad, hay función temprano y en la noche, pero si no, las películas peruanas, pues tú sabes que las quitan rápido porque no tienen público, ¿no? Esta está que revienta. Necesitan un par de tweets, creo, más de Karina Carmen que diga, no la vean. Y además creía que el director, que se llama Palito Ortega, pero es ayacuchano, ya murió muy joven, de un infarto, era Palito Ortega, el cantante argentino, que ya murió también, pero a otra edad mucho mayor, y que fue gobernador de Salta. Entonces, te juro, creía. ¿No has leído el Twitter donde le dice, bueno, usted está en otro país, entenderá, no entiende lo que hemos vivido nosotros?
El argentino, no sabía que era el otro. ¡Qué vergüenza! No, insuperable, ya, insuperable. Pero lo cierto es que le hizo una gran publicidad a la película. Y la película narra, de manera ficcionada, por supuesto, porque los personajes no son reales, una situación que sí es real. O sea, que en Huamanga hubo una base que se llamó Los Cabitos, que tenía un horno crematorio donde metían a la gente y torturaban a la gente en el entendido de que iban a cantar. Por favor. Y como la misma gente se aprovecha de la situación, además. O sea, lo que contó Yantumal en la entrevista es cierto. Mi vecino está ruco, allá. Ya está, listo. Y así conseguías que una patrulla salga y la emboscaban. En fin, bueno, antes de irnos a una pausa, una gran felicitación a Gastón Acurio, que ha ganado una especie de, a ver, como dicen la gente acá, el Oscar de la comida. De la comida. De la cocina. El Diners Club Lifetime Achievement Award se lo han dado a Gastón Acurio. Así se dice, no te rías. Ya, que es parte de... hay una publicación, esta misma organización es la que escoge los 50 mejores restaurantes del mundo, ¿no? Donde ha estado Gastón Acurio. Y les han dado un premio por toda su trayectoria, Lifetime Achievement. Y miren, no es tan viejo como... Normalmente estos premios te los dan a los 80, ¿no? Pero a los 50 y tantos que te den un premio así es una cosa estupenda, ¿no? Entonces, él está muy agradecido, lo ha agradecido a través del Twitter. Y bueno, una cosa buena para el Perú. Pues siempre tiene que haber una cosa buena después de una cosa mala. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de un tema satelital. Este tema es rarísimo. Acá me lo ha propuesto Abel. Yo no entiendo muy bien, pero parece ser que nos van a cobrar IGB por el uso de satélites. ¿Ya? Y usted dirá, bueno, pues a quién le importa, yo nunca uso un satélite. No, usted usa un satélite todos los días con su celular. Entonces es posible que las tarifas de su teléfono se incrementen y vamos a hablar de eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, comunicados en todo el Perú, con Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y a través de Radio FM Huánuco en Huánuco y La Voz de Ayacucho en Ayacucho. Rosa María. Bueno, y aquí estamos, vamos a conversar sobre un tema un poco estratosférico, para decirlo de una manera clara. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos repite su nombre, Abel? Miguel Carrillo. El doctor Miguel Carrillo es abogado y está representando acá el interés de Telefónica. Es abogado docente de la Universidad Católica. Y vamos a conversar sobre una nueva disposición de la SUNAT que es un poco extraña, porque en realidad, bueno, usted dirá que graben a Telefónica, que nos importa, pero el problema es que terminan grabando. Todo costo se traslada al usuario, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, es como esto de la subida del impuesto selectivo al consumo. Al final de cuentas nos la meten al bolsillo a nosotros. Perdón. Entonces, empecemos por el problema. A ver, los impuestos como renta e IGB graban las operaciones que se realizan en el Perú. Okay. Exactamente. Las que se realizan en, no voy a decir, extraplaneta, o sea, en el espacio exterior al planeta, ¿son el Perú o no son el Perú? O sea, a ver, digamos, pasada la atmósfera, donde están los satélites que rodean la Tierra, ¿eso es territorio peruano o no? Definitivamente no. No. Muy buenos días. Efectivamente, lo que tú has comentado es un tema de mucha trascendencia, porque ese es el criterio que ha establecido recientemente la Corte Suprema en esta casación. Ha dicho que los servicios de capacidad satelital que se prestan a más de 36.000 kilómetros del espacio terrestre están afectos al impuesto a la renta por el solo hecho de utilizarse económicamente en el Perú, cuando en realidad, para efectos del impuesto a la renta, el servicio tiene que prestarse efectivamente en territorio peruano, algo que no sucede con los satelitales, porque prácticamente todo el servicio se configura en un ámbito extra o ultra territorial. El problema ha sido que la Corte Suprema ha recogido unos fundamentos
de hace 10 años vinculados con el IGB, en el cual, claro, en el caso del IGB, como grave el consumo, el aprovechamiento económico se da en el Perú y por eso Telefónica y todos los operadores pagan IGB. Muy bien. Entonces, para que quede claro, Así es. a pesar de que el satélite a ver, la Constitución que dice que el Perú comprende el suelo, el subsuelo, el océano y el espacio aéreo. Así es. Eso dice la Efectivamente. Constitución. Ya, el espacio aéreo llega hasta donde creo que vuelan los aviones, ¿no es cierto? Exactamente. 10.000 pies de altura, más o menos, ya supongamos un poquito más. Ok. Pero a partir de ahí para arriba, No tenemos jurisdicción. ya es de Dios, ¿no es cierto? Exactamente. Ya es, Así es. o sea, lo que envuelve la Tierra. Y los países asociados tienen un sistema por el cual lanzan satélites y tienen que colocarlos en un espectro de la Tierra para que no se junten. Pues imagínate, cada uno lanzara su satélite como quisiera, chocarían unos con otros. Entonces la idea es que te dan unas coordenadas para que tú lances tu satélite. Los satélites peruanos, los poquitos que se han lanzado dentro de unas coordenadas, unos parámetros ya previamente establecidos en un tratado internacional. O sea, dentro de los márgenes de los administradores que tienen que establecer dónde te toca poner tu satélite. O sea que no es cierto que el satélite esté siempre sobre el Perú, ¿no es cierto? ¿No? Porque se turnan. Bueno, muy bien. Entonces el satélite está ahí arriba. Entonces, para efectos de IGB, la Corte Suprema en el 2008 dice, bueno, el satélite estará en el cielo, pero el servicio se presta en el Perú. Se aprovecha en el Perú. Se aprovecha. Ajá. ¿Ok? Usted se aprovecha. Por lo tanto, te cobro el IGB. Muy bien. Ahora viene el impuesto a la renta. Pero el impuesto a la renta afecta solamente a la compañía. Claro, nos lo va a trasladar a nosotros, indirectamente, ¿no? Pero le dice a la renta, esos servicios que usted paga por satélite, ¿no es cierto? No me los puede poner como gasto. Efectivamente, porque hay una retención que ya le está obligando a hacer a la empresa. Exactamente. Usted ya no me puede decir que eso es gasto. Con lo cual disminuye el gasto de UCIR y termina pagando más impuestos y la empresa del exterior termina pagando el doble, porque paga en el país de origen y en el país de fuente. Claro, bajo ese criterio de la Corte Suprema. Se encarece el servicio. Exactamente. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo funciona el impuesto a la renta? Para que todo el mundo aprenda. Yo gano plata, ¿no es cierto? Bestial. Y el Estado viene y me quita una parte. Pero un momentito, yo he gastado para hacer esa plata. O sea, no creas que todo es ganancia. O sea, eso es en el IGB, ese es en mi venta. Pero en la renta, yo te tengo que decir, oye, lo que me ha costado generar esta renta, lo tengo que restar. Efectivamente. Ah, ya. Entonces no has ganado 100. No, pues porque he gastado 80 para poder hacerlo. Entonces has ganado 20. Ah, ya. Entonces te grabo sobre 20, no te grabo sobre 100. ¿Entiendes la diferencia? En el IGB, yo te grabo, y se me durmieron dos atrás. Escucha, hijito, en el IGB yo te grabo sobre lo que vendo. No importa cuánto te costó. Ahora, tienes una cosa que se llama crédito fiscal. Efectivamente. Con lo cual ya tú restas lo que has usado de IGB para... Ya te compliqué la vida, pero no importa. ¿Ya? Pero el asunto es que en renta tú ganas, restas lo que gastas y eso es lo que pagas. Lo que le están diciendo a las empresas de telefonía peruana es que la cuenta que tenían con el satélite ya no la pueden restar. Efectivamente. Porque ya no es gasto. Claro, el importe que le están obligando a retener no solamente configura la multa por no efectuar la retención, sino que ese importe, como es un impuesto de un no domiciliado, no sería gasto. Tú has tocado un tema muy importante, Rosa María. El IGB graba el consumo, mientras que renta no graba el ingreso, sino graba la utilidad. Exacto. Que se genera del ingreso menos los gastos y menos los costos. Acá lo que sucede es que utilizando un criterio de un impuesto distinto, se ha señalado que en tanto hay un aprovechamiento económico, ya hay una renta de fuente peruana y ya hay que retener impuesto, y en caso no se haya hecho, todas estas empresas, no solamente Telefónica, todas las empresas de comunicaciones tendrían que retener y obviamente se genera este vamos efecto. a explicar algo más. Estas empresas contratan con empresas extranjeras este servicio, ¿no es cierto? Así es. Porque no tienen un satélite propio, tienen que contratarlo con empresas extranjeras. Muy bien. Esas empresas extranjeras no están domiciliadas en el Perú. Muy fiel. Al no estar domiciliadas en el Perú, me jala, profesor, si lo hago mal. No, al contrario. Obviamente, el impuesto a la renta para ellos es altísimo. ¿Por qué? Porque no se les permite deducir los gastos. De frente, 30%, ya está. ¿Ok? Entonces, en el Perú, tú le tienes que retener, porque el de afuera no venía a pagar acá, Sería complicado. tú le tienes que retener el 30%. ¿Ok? Sin discusión. Pero tú decías, bueno,
pero lo que yo estoy gastando en pagarle, ¿no es cierto? Eso me ayuda a restar. Y te dicen, no, tú ya no restas nada, tú tienes renta también ahí. Oye, pero yo estoy gastando, no. Entonces, ¿en cuánto podría incrementarse? Lo que le interesa a mis oyentes es, ¿en cuánto podría incrementarse la cuentita, doctor? Lo que pasa, y es un tema que tú has tocado muy bien, el precio se va a distorsionar. Porque yo contrato al operador no domiciliado y él me dice, mira, yo te voy a prestar un servicio de acceso al satélite por el cual necesariamente tienes que tener estaciones terrenas para que la señal suba, baje y se retransmita. La Corte Suprema ha entendido que como estos bienes, estaciones terrenas, se utilizan en el Perú, ya hay renta de fuente peruana, cuando en realidad lo importante no es la estación terrena, sino el servicio. Es como que yo te dijera, Rosa María, mira, te dejo mi auto para que haga un mantenimiento. Lo importante no es el auto, sino el servicio. En consecuencia, se encarece, ¿por qué? Porque ahora el no domiciliado que sabía que no se le retiene la renta, le voy a retener. Claro, que la diferencia ¿cuál va a ser? Que ahora se va a trasladar y adicionalmente las empresas de telecomunicaciones van a retener y pagarlo al fijo. Pero esa retención hace que el gasto sea menos, porque es un impuesto que no pueden deducir, y efectivamente eso va a repercutir en lo que vendría a ser el costo final del servicio. Bueno, no llega a ser probablemente 30%, pero va a ser 30% de aumento en el servicio satelital. Exactamente. Eso de frente. De frente. 30% de aumento en el servicio satelital. Ok. ¿Cuánto necesitamos un satélite en el servicio celular? Definitivamente. Ahora, como todas las redes están satelitales, se necesita para todo tipo de comunicación. Toda celular la y fija. Y sobre todo la celular. Toda la celular es satelital. Así es. Claro. Y sobre todo... Salta de torre en torre, pero por ejemplo, el roaming nacional, todo es satelital. Sí. Ya, entonces, usted diría, no nos va a subir la cuenta en 30%, ¿no? Claro, de repente tampoco va a ser así. Porque eso solamente por un ítem del gasto, digamos, ¿no? Que va a ser más exacto. Pero digamos, ¿nos podría subir la cuenta en 2-3%? Por lo menos, porque lo que va a pasar es de que al señalarse esto, y hay un tema muy importante que también la Corte Suprema genera, de que dice, mira, pero en el contrato dice que Telefónica, o mejor dicho, el no domiciliado se obliga a pagar los impuestos que correspondan. Entonces, Telefónica debió pagar esa retención. Pero los contratos, Rosmaría, pueden establecer obligaciones entre las partes, pero hay que ver el marco legal. Y el marco legal no regula al día de hoy que los satelitales se graben en el lugar de prestación. Todos los países a nivel internacional lo graban en el país en el cual domicilia el que preste el servicio. Claro. Porque como es un ámbito extraterritorial, nadie puede asumir competencia. O sea, se está pagando el impuesto 2 veces. Exactamente. Lo pagando la empresa que domicilia, el no domiciliado, y lo está pagando acá en el Perú también. Se está pagando 2 veces. Se está pagando. Con este criterio se pagaría 2 veces. Hay doble imposición, pero no está en lugares donde haya convenios de doble imposición. Justamente Telefónica con los operadores, los países donde están los proveedores, no tiene convenio para evitar la doble imposición. Pero ese justamente es el argumento que utiliza también la otra parte, porque dicen, mira, como no hay doble imposición, lo graban los dos. Pero la doble imposición afecta a los dos cuando ambos países lo graban. Claro. Si un país no lo graba, nunca va a haber doble imposición. Y justamente eso ha pasado antes que se emite esta sentencia de la Corte Suprema, que ya establece que tendría que haber doble imposición y adicionalmente tributo más por deducir menos gastos. Lo del IGB ya me queda clarísimo, 2008, Corte Suprema. Que es un criterio distinto. ¿En qué estamos? ¿En Corte Suprema también? Sí, se emitió la sentencia de la Corte Suprema y es lo que ha generado todo el problema. O sea, ya no hay nada que hacer. Se puede plantear un proceso de amparo contra resolución judicial, pero ya sería a nivel... O sea, ya no hay nada que hacer. Estamos enterrando al muerto. Y ha generado una afectación a la seguridad jurídica. Claro, ahora, evidentemente esto no se puede aplicar con criterio retroactivo. Efectivamente. ¿Pero la Corte lo está aplicando con criterio retroactivo? Lo que pasa es que la Corte, al establecer que justamente esto siempre fue así, todos los casos van a tener esa incidencia. ¿Y a partir de qué año se está cobrando? Ese es el problema. Porque SUNAT en el año 2009 señala los satelitales no afectan renta. La Procuraduría Pública de SUNAT en 2011 demanda, a pesar que tanto el tribunal, SUNAT, el MTC, los informes de la Católica y la comunidad andina decían los satelitales no se graban en el Perú. En consecuencia, lo que ha hecho es que se va a aplicar para años anteriores por una interpretación errada de la norma. ¿Para qué años? Estamos hablando 99, 2000, 2000, efectivamente. Porque en ese sentido, como yo estoy jalando la interpretación para lo que vendría a ser servicios dentro de lo que es bienes y derechos, estaremos afectando todos esos periodos en los cuales prácticamente... ¿Y de qué contingencia tributaria estamos hablando? En el caso de Telefónica hablamos de procesos que aún no salen,
que en total sumarían aproximadamente 200 millones de soles. Solo por los satelitales. Solo por los satelitales. Y no sabemos efectivamente Ahora, para otras empresas en cuánto va a encarecer el Ahora, evidentemente, ahí tienen un ejemplo típico, antes de irnos a la pausa, ¿no? La gente me dice, ¿por qué Telefónica no paga sus deudas? Porque están discutiendo, es una contingencia tributaria, no es una deuda. No es una deuda. Es el ejercicio de un derecho. Yo digo, señor, yo creo, porque lo dice su ley, que lo que está en el espacio no lo tengo que pagar. Y la administración tributaria me dice, sí lo tiene que pagar. Bueno, vamos al Poder Judicial. Primero vamos a la administración tributaria, vamos al Tribunal Fiscal. Me dan la razón y de ahí impugnan y van al Poder Judicial. Que el Estado no debería ir al Poder Judicial. Pero en fin, va. El asunto es pierdo. Pero pierdo 10 años después. Entonces me cobran eso más intereses. Al final de cuentas la empresa no va a perder. O sea, la cuenta no la van a trasladar a nosotros. Efectivamente. Porque tienes que encarecer el servicio para poderle pagar al Estado. ¿O no? Y afectas la seguridad jurídica, la predictibilidad sobre una norma que prácticamente nunca afectó a los satelitales. Ok, pero ya esto ya está cerrado. O sea, los satelitales que pagan 200 millones de dólares. Ese es el problema. Que es un pronunciamiento definitivo. Y ya se han pronunciado, como has visto en la prensa, los gremios, la FIN. Pero no hay nada que hacer, pues estamos enterrando un muerto ya. Ese es el problema que se ha generado, porque afecta. Ahora, me parece interesante lo que tú comentas, ¿no? Si es que realmente estamos enterrando muertos, porque recientemente se han pedido facultades y para modificar la ley de renta se ha dicho, vamos a incluir nuevos supuestos de renta de fuente peruana por operaciones que se presten parte en el país y parte en el extranjero. Pues yo creo que si quieren dar seguridad jurídica, es momento de incluirlo en la ley de renta, porque si no se generaría todo este problema, es decir, si el marco legal no lo regula, ¿cómo la Corte Suprema interpreta erradamente la norma? Ok, pero el asunto es el siguiente, de aquí para adelante tendrán que pagarlo, pero de aquí para atrás ya la Corte Suprema dice que lo tienen que pagar. Ese es el problema. O sea que no hay nada que hacer, de aquí para atrás hay que pagar los 200 millones, ya verán de dónde lo sacan. Miren, del mismo cuero se hacen todas las correas, y ese cuero es la espalda del contribuyente, no la empresa. La empresa se lo traslada al usuario final. Entonces, bueno, pues es un tema que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, doctor. Lamentable porque, como te decía Rosa María, no solamente se genera este problema a nivel de seguridad jurídica, sino también de que estamos expuestos a que tu propia institución diga A y tú demandes ese criterio. Es un problema no solamente SUNAT contra el tribunal, sino SUNAT contra SUNAT. Porque yo digo, si al 2009 SUNAT ya había señalado por el informe de la jurídica, estos servicios no graban renta, ¿por qué en el 2011 demandan atendiendo un criterio distinto del IGB? No, eso es bien preocupante, porque tú estás tranquilo y dices, bueno, no me toca pagar, no pagas, viene en el 2011, demandan, resuelven en el 2018 en última instancia y te cobran desde el año 99. Y la controversia en este caso es del año 2002, y hay varias controversias que están pendientes. 2002. La controversia las otras, nosotras las conozco, pero digamos, esta es de 2002. O sea, que hay que pagar 16 años después. Ok, pero hay que pagar ¿desde cuándo? ¿Desde el 99? Algunos expedientes están del año 99, 2002, 2003, 2004, 2005, que están pendientes incluso de salir, pero con esta sentencia tendrían que pagar. Efectivamente. ¡Qué locura! Bueno, ese es el problema que se ha generado. Entonces hay que pagar lo anterior y hay que pagar de aquí para adelante. Y lo que viene. Exactamente. Habíamos dicho que la factura podría subir en 1 o 2% por esto, pero si hay que pagar la multa, me imagino que tendrá una subidita mayor, ¿no? Exactamente, porque ahora le vas a decir a la empresa no domiciliada, mira, mi Corte Suprema ha dicho que esto se grava. Efectivamente yo no me voy a ver perjudicado, se encarece el costo, porque ahora lo que él va a pagar, en el contrato se señala, si el no domiciliado paga algún impuesto, Telefónica lo tiene que indemnizar o resarcir sobre esa diferencia, y ese es el problema. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias quedó clarísimo. A ti, Rosa María. Gracias. Creo que han quedado muy confundidos mis oyentes, pero lo cierto es que su teléfono va a subir. Sí, lo que hemos decidido y el teléfono va a subir. Va a subir. Tiene que subir. No hay forma de que... O sea, las cosas se tienen que pagar. ¿Qué plazo hay para pagar? Ya lo puede hacer efectivo, porque es un procedimiento que pasa a cobranza coactiva, ya puede cobrar. Gracias. O sea que olvídense. Esto comienza a cobrarse ya. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Si el cobro es retroactivo, a los ex clientes, los operadores también nos cobran, no, porque va a ser muy difícil. Miren, las tarifas están reguladas, por lo tanto, van a tener que buscar alguna manera de ganar más. ¿Se dan cuenta? Ya no con ustedes, sueños en pausa, que me escriben. Las deudas prescriben, por supuesto que prescriben, pero cuando una deuda está en contingencia tributaria, ya no. O sea, se interrumpe el plazo de prescripción porque entras a un proceso de discusión. ¿Ok?
SUNAT no me puede cobrar algo a mí de hace 20 años, pues de ninguna manera. Pero si SUNAT me demanda, ¿no es cierto? Y yo voy primero a SUNAT, después voy al Tribunal Fiscal, que ahí debería agotarse la instancia administrativa, pero después voy al Poder Judicial en el contencioso administrativo, que debería ser un derecho de los particulares, no de SUNAT, pero en fin, le dan el derecho a la SUNAT de ir, voy al contencioso administrativo, ¿no? Y paso todas las instancias y llego a la Suprema, no, bueno, pues 10 años. Entonces ahí se interrumpió la prescripción. Pero los plazos de prescripción, para los que están interesados, hay un título completo, hay un libro, perdón, completo en el Código Civil que se llama Prescripción y Caducidad, y ahí están todas las normas de prescripción para cobrar una deuda. O sea, por ejemplo, si Abel me presta plata, yo quiero cobrarle, en particulares, digamos, tenemos 2 años para cobrarnos. Es una prescripción bien corta. 2 años nada más. Si pasan 2 años. Y nunca te cobré, se presume que ya te perdoné la deuda. Pero si he ejercido actos de cobranza, no, pues. ¿Te das cuenta? Te llevo al Poder Judicial, te he dicho págame, tú me debes. Entonces ahí sí, efectivamente interrumpió la prescripción. Pero si nunca te cobré, y yo voy 4 años después a pedirte, oye, ¿te acuerdas, Abel, que yo te presté para el café esa mañana? Yo no te doy nada. ¿Te das cuenta? Entonces, un día, si quieren, hacemos todo el Código Civil, les explico los plazos, porque hay plazos laborales. Laborales me parece que es 4 años. Ojo, las contingencias laborales son 4 años para iniciar el reclamo, ¿no? De ahí se suspende, pero tienes que iniciarlo. Si no lo iniciaste nunca, te presentas a los 5 años, ya no hay nada que reclamar. Entonces, la contingencia laboral 4 años, la contingencia, las deudas personales, creo que las deudas también derivadas de indemnización por daños y perjuicios son 5 años, son plazos cortos, o sea, hay que estar atentos a eso, no son plazos largos. ¿Y esas deudas que tienen los que salen, los pagos de las reparaciones civiles? Ahí no, pues porque ahí sí, depende del procurador, o sea, el procurador del Estado es el que tiene que asegurar la reparación civil. Si el procurador del Estado no hace nada, las deudas también prescriben, creo que a los 15 años. ¿Ya? Las deudas, por ejemplo, de Fujimori, de exactamente, Montesino. van a terminar prescribiendo. Todo prescribe, todo prescribe. Entonces, pero si el procurador traba embargos, establece, no sé, pues un embargo sobre la pensión del expresidente Fujimori como expresidente, ¿no es cierto? Con fines de pago, reparación civil. En fin, pueden hacer muchas cosas, pero si no haces nada, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, en teoría, hay que ejercer siempre un acto de reclamo para establecer que la deuda finalmente está exigida. Si no exiges el pago de la deuda, no pruebas que has exigido el pago de la deuda, el plazo prescribió. Así de simple. ¿No? Y cuando prescribe. O sea, a ti no te pueden venir a reclamar por algo que pasó hace 10 años, que probablemente tú ni siquiera recuerdas, donde no consta un papel, un documento, nada, ¿no? Les recomiendo el título, lo podría poner acá, no lo había leído para prepararme para este programa, pero las contingencias tributarias, de nuevo, no son deudas, es un derecho del administrado a decir, señor, usted no me puede cobrar por el aire, porque respiro. Además hay miles de personas, empresas grandes, empresas chicas, empresas enanas, personas naturales, que reclaman a la SUNAT y con todo derecho, porque la SUNAT muchas veces abusa, no muchas, muchísimas veces abusa. Entonces, señor, a mí no me toca pagarles, o por ejemplo, ya le pagué, no, usted no me ha pagado, acá están mis documentos, ya le pagué. ¿Por qué me va a cobrar 2 veces? No, porque no sé qué, porque falta, o por lo que fuera, o por los intereses que me está cobrando usted no son los que corresponden. O sea, hay 1000 contingencias que puedes tener con el código, perdón, claro, con el código tributario y con las leyes de renta y IGB, que pueden estar sometidas luego al Tribunal Fiscal, y además lo terrible es que el Tribunal Fiscal, que es la última instancia administrativa, te puede dar la razón y te vas contento. Y la SUNAT dice, no, me voy al Poder Judicial. O sea, el Tribunal Fiscal, que es parte del Estado peruano, no le da la razón a la SUNAT, y la SUNAT se zurra en el Estado peruano y se va al Poder Judicial. Yo creo que deberían prohibirle, de verdad, en beneficio de los contribuyentes, que la SUNAT vaya al Poder Judicial, porque es el Estado contra el Estado. Pónganse de acuerdo. Si el Estado en última instancia está diciendo que no hay ahí deuda, no hay pues, pero no, quiere más. Es complicado.
¿no? Pero en fin, hay muchos artículos sobre, se llama prescripción y caducidad, y les recomiendo que lean el libro a todos los que están preocupados por los plazos, porque ahí están todos los plazos en que se extingue una deuda. ¿Qué más tenemos de preguntas? Bien, no, aquí hay una, dice, ayer dieron al presidente Fujimori impedimento de salida del país Sí, claro. por 4 meses. Solo por 4 meses, ¿no? Como si 4 meses fuera a durar el juicio Pativilca. A mí me hizo gracia, ¿no? Pero bueno, por lo menos le han dado un impedimento de salida. O sea, supongo que después darán... Se ampliará. Se ampliará y se ampliará y se ampliará conforme lo vayan solicitando las partes, ¿no? Me imagino, ¿no? Ahora, el juez dijo que efectivamente habían antecedentes de evasión de la justicia. Bueno, el señor se fue a Japón, ¿no? Es obvio, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver, ¿ves? Se suspende la prescripción. Hay varios casos de suspensión de la prescripción entre los menores y sus padres, en el tema de incapacidad, por ejemplo. Ahí hay varias razones, mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de la interrupción de la prescripción, hay acá, estoy buscando los plazos. A ver, a ustedes les encanta. Plazos de prescripción. A ver. A los 10 años, la acción personal, la acción real y la que nace en una ejecutoria y la de nulidad de acto jurídico. ¿Ok? Una ejecutoria es una resolución de la Corte Suprema. Si en 10 años no reclamaste, chao. ¿No es cierto? A los 7 años, la acción por daños y perjuicios derivados por las partes por la violación del acto simulado. ¿Ves? Entonces, esa es la que te decía. A los 3 años, la acción de pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia del vínculo no laboral. O sea, todos los que somos locación de servicios, ojo, 3 años. A los 2 años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual. Es 2 años nada más. Y la que corresponde contra los representantes de incapaces derivados del ejercicio del cargo. Y a los 15 años, la acción que proviene de pensión alimentaria. ¿Ok? Les recomiendo a todos, por supuesto, revisar. Estos son los artículos 2000 y siguientes, 2001, 2002, tantos 2000 del Código Civil para ver la cantidad de artículos que tiene. Muy bien. Había otro tema que teníamos que tratar y es el de los antecedentes penales a raíz del caso de la señora Foronda. Muy bien, vamos a explicar primero varias cosas. Y lo expliqué ayer y me gustaría volverlo a explicar hoy. Nuestra Constitución establece que la pena es resocializadora. Ja, 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 estoy escuchando las risas, ya, muy bien. Pero lo cierto es que el 70% de los condenados no regresa a la cárcel. Del susto, del miedo, del asco, de lo que ustedes quieran, pero algún nivel de resocialización habrá. Y entonces la pena, al ser resocializadora, ¿no es cierto?, lo que busca es que la persona pague a la sociedad el daño que ha causado y luego se reinserte nuevamente en la sociedad. ¿No es cierto? Ese es el objetivo. Se resocialice. Hay algunas personas marginales que tienen, ¿no es cierto?, un riesgo permanente y que no van a poder ser de ninguna manera resocializadas, y esas son las personas que tienen múltiples ingresos a penales, como nos explicaba alguna vez Luis Pérez Guadalupe, ¿no? Los irreductibles, que no son más del 5% de la población penal, ¿no? Para que se hagan una idea, el 70% de la población penal no tiene sentencia, el 30% está condenada, y de ese 30%, el 70% nunca volverá a una cárcel, nunca más. Y los que tienen más de 5 ingresos son los que reitero, son los irreductibles, no tienen más de, no son más del 5%. Muy bien. Entonces, alguna función resocializadora tiene la pena. Por lo tanto, si es así, el Código Penal tiene que reflejar lo mismo que dice ¿no es cierto?, la Constitución. No puede decir algo diferente a la Constitución, no puede decir las penas no prescriben nunca, no, hay plazo de prescripción, efectivamente, y hay estrategias para la resocialización de una persona. Y una de esas es que los antecedentes penales se borran cuando la persona cumple su pena. Y a la gente le sorprende mucho, me dicen, entonces, ¿para qué sirven los certificados de antecedentes penales que pides para los trabajos? Claro. Sirven para saber si la persona tiene una condena en ese momento. O algo que no ha cumplido. O algo que no ha cumplido. ¿Pero por qué? Porque muchas condenas son suspendidas.
Entonces a mí me interesa saber si una persona tiene una condena suspendida por lesiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Por lesiones leves, y yo no quiero tener una persona violenta, no lo contrato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los certificados de antecedentes penales sirven para las penas cumplidas, no para las penas extintas. Cuando ya se cumplió la pena, inmediatamente se borran los antecedentes penales. Aquí me están diciendo que vayamos a una pausa y regreso para leerles el artículo exacto del Código Penal que explica lo que estoy señalando. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 53 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. El espíritu de la ley. Hay una pregunta, ¿no? Sí, ¿no hay forma de saber el pasado penal de una persona? No, no hay forma. Y les voy a explicar de nuevo por qué. Porque la idea es que la pena resocializa y que la cárcel es un estigma. Dice el capítulo 7, Código Penal, de la parte general, ¿ok? Rehabilitación, así se llama el título. Artículo 69, rehabilitación automática. El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fuera impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite. Eso dice el Código Penal. El que ha cumplido la pena queda rehabilitado sin más trámite. La rehabilitación produce los efectos siguientes. 1. Restituye a la persona los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos a los que se privó. Pues efectivamente, no te da la reposición, pero si te inhabilitaron, ya puedes regresar a trabajar, etcétera, etcétera. 2. La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Punto. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación. Artículo 69 del Código Penal. Tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales será provisional hasta por 5 años. Vencido dicho plazo y sin que media reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva. Artículo 70. Prohibición de comunicación de antecedentes. Producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativas a la condena impuesta solo podrán ser comunicadas a solicitud del Ministerio Público o del juez. ¿Ah? Entonces, los certificados de antecedentes penales que ustedes tienen se refieren a condenas vigentes, pero no condenas cumplidas. Nunca en el Perú se ha tenido un registro de condenas cumplidas. Hay un registro de condenados, sí. Y luego, inmediatamente, entre comillas, pasas a otro file, digamos, ya condena cumplida. ¿El Poder Judicial tiene la información? Sí. Y solamente la puede solicitar el juez o el Ministerio Público. Nadie más. Entonces, el 3 de mayo pasado se votó una ley para que los terroristas no trabajen en el sector público. Ya hemos tenido aprobada una ley para que los terroristas ex convictos y cumplidas sus penas no trabajen en el magisterio. Pero eso significa una modificación de todo el espíritu de la Constitución y del artículo 69 y 70 del Código Penal. Y además implica que el Poder Judicial elabore un registro. Y si van a hacer un registro, tiene que ser un registro, creo yo, de dominio público. Porque si el Poder Judicial, si el Congreso decide que en el Estado no puede trabajar un terrorista, porque creen que no debe trabajar un terrorista, y eso ha sido lo que ha sido aprobado, entonces el sector privado tiene todo el derecho de solicitar acceso libre al mismo registro, ¿o no? Con lo cual, esas personas no podrán conseguir trabajo nunca. Si eso es lo que queremos, hay que discutirlo un poco más. Es evidente que nadie quiere que se le pague un sueldo. La gente cree que un sueldo del Estado es como una especie de la tinca. Te has sacado la lotería, te han dado un premio. No es un premio, es un trabajo. Pero en fin, también es cierto que
una organización terrorista como RTA que pretendía volar el Congreso no puede tener a uno de sus integrantes trabajando en el Congreso. No hace sentido. Y la señora Foronda efectivamente no tenía el más mínimo criterio en contratar a una persona de esas características. Sin embargo, Rocío Silva Santisteban ayer ha dado un testimonio en su columna que me pareció interesante. El caso de esta contratada es el caso de una persona que se enamoró de Peter Cárdenas. Era su enamorada. Y él le pide que alquile una casa y ella la alquila. Pero no estuvo en actos de sangre en ningún momento. Eso no quita su responsabilidad. Le dieron 18 años de condena por alquilar la casa donde se ejecutaron actos de secuestro, extorsión y toda una recatafila, además de terrorismo, etcétera, en perjuicio de personas inocentes. Eso no quita nada de eso. ¿Cumplió sus 18 años? No, cumplió 16 porque salió por buena conducta. Y porque estaba arrepentida, porque pidió perdón, porque todo lo demás. Hay dos versiones sobre el pago de la reparación civil. Una la que tiene el Ministerio de Justicia y otra la que tiene el Poder Judicial. De acuerdo al Poder Judicial se ha pagado la reparación civil. De acuerdo al registro del Ministerio de Justicia no ha pagado la reparación civil. Entonces hay dos, como pasa en el Perú, ¿no? Pero el asunto es que la señora ya no trabaja en el Congreso. Pero esto nos obliga a revisar estos artículos. Y lo extendemos para otros delitos. O sea, ¿usted quiere que hayan personas condenadas Por violación. en el aula de sus hijos? ¿O por tocamientos indebidos en el aula de sus hijos? No quiere tampoco, ¿no es cierto? No queremos personas que hayan cometido delitos de carácter sexual en el magisterio. Porque pueden haberle puesto una pena pues de 5, 6 años, 10 años y regresar al magisterio. ¿Por qué no hay un registro también para ellos? ¿No es cierto? Entonces, en el caso del magisterio lo hicieron más grande, efectivamente, pero eso implica un registro muy frondoso que tiene que producir, ¿quién? El Ministerio, perdón, no el Ministerio Público, necesariamente podría tener la información, sino el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, el juez es el titular, digamos, de la condena que impone. Y el Poder Judicial tiene expedientes absolutamente completos de todos los casos. O debería tenerlo, porque cada que se quema un depósito no sabemos qué pasa. ¿Ok? Pero siempre te dicen, no, a veces son expedientes muy antiguos, etcétera. Pero el asunto es que yo entiendo que hay compañías mineras, por ejemplo, y otras compañías privadas muy grandes que contratan agencias de seguridad privadas que tienen contactos en el Ministerio Público o en el Poder Judicial y que hacen estos cruces para saber si las personas han purgado o no condenas. ¿Qué tal? O sea, hay un negocio ahí en la seguridad. Pero todo es clandestino, porque de acuerdo al artículo 70, solamente el juez o el Ministerio Público pueden pedir comunicación de antecedentes de los que ya están borrados. Entonces tenemos una realidad muy diferente a la ficción que tenemos en nuestro cerebro. Los antecedentes policiales, judiciales, penales, no quieren decir nada. Nada del pasado. Quieren decir sobre el presente. Actualmente, ¿tiene antecedentes, sí o no? Pero la mayoría de los certificados son negativos. Pues no sirven para nada. Si la persona está libre, no sirve para nada, porque ya cumplió su pena. Muy peligroso, ¿no? Porque tú puedes contratar a una persona que haya... O sea, solo en el caso de delito doloso se mantienen por 5 años. Para los 5 años, chao. Chao. Entonces, muy peligroso, sí, pero pongamos, hay dos valores en balance, ¿no? La seguridad de uno mismo, de su familia, de su entorno, de su empresa. Y la parte de la reinserción. Y la resocialización de la persona. Sí. Es decir, ¿qué pesa más? ¿Mi seguridad o el estigma de la cárcel en una persona que de por vida no va a conseguir trabajo? Porque esas personas que de por vida no consigan trabajo, ¿qué van a hacer? Vuelven a delinquir. Exactamente. Por eso la función es resocializadora. Entonces, colocas a un condenado en la calle que cumplió su condena y como no tienen cómo comer, va a volver a delinquir. ¿No es cierto? Porque tú dirás, bueno, que su familia lo mantenga, y si no tiene familia, y si sus vínculos familiares fueron rotos y destruidos por la carcelería, ¿no es cierto? Que lo que normalmente pasa. ¿Qué hacemos? Artículos 69 y 70 del Código Penal, no lo olviden, es clarísimo lo que dice acá. Entonces, necesitamos hablar de esto. O vamos por la resocialización que establece la Constitución, o cambian la Constitución y ya no tenemos un sistema resocializador, sino tenemos un sistema punitivo perpetuo, ¿no? O sea, si eres terrorista perpetuo. No tienes cadena perpetua, pero tienes a perpetuidad el estigma, por lo tanto no puedes conseguir trabajo. Es un dilema ético bien complicado, porque claro, o sea, los dos son males. Así es. ¿No? O sea,
Es un mal que tú pongas en riesgo tu seguridad. Y es un mal que tú pongas a una persona Para siempre sin trabajo. Ujú. Pero el tema acá es cuál es el mal menor. Los dilemas éticos son muy complicados. Y yo no creo que hayan llegado en el Congreso, con todo cariño, a ese nivel, ¿no es cierto?, de reflexión ética. ¿Qué es la reflexión ética que hay que hacer? O sea, ¿quién va a quedarse para siempre con el estigma de la cárcel y quién no? Entonces, ese es el tema más complejo, ¿no es cierto? Entonces, acá me dice Carlos Rodríguez, o sea, quiere decir que un condenado por terrorismo nunca podrá reinsertarse en la sociedad y lo perseguiremos hasta el final de sus días, igual que Jean Valjean en Los Miserables. Claro, algo parecido, para siempre, ¿no? Entonces, claro, ahí ustedes ven, o sea, Víctor Hugo narra la historia en Los Miserables, está explicando una historia de cómo era la justicia, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, ¿no? O principios, sí, fines del siglo no, perdón, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, claro, ahí sí eras un preso para siempre. Francia ya no tiene dos trazas a sus presos de esa manera. Ni ninguna sociedad civilizada. Ni ninguna sociedad civilizada. En los Estados Unidos tú pagas y se acabó. Y la gente te dice, yo pagué. El condenado te dice, yo ya pagué mi deuda con la sociedad, entonces ahora me dejan en paz. Yo ya cumplí todo, ya pagué mi deuda, pagué todos mis años en prisión. ¿Para todos los delitos? Sí, para todos. Hasta donde yo sé, no sé si ahora, ojo que hay un sistema penal estatal en cada estado en Estados Unidos que tiene sus propias reglas y hay un sistema penal federal, ¿no es cierto? Pero, digamos, los que tienen perpetua tienen perpetua. Lo que pasa es que en Estados Unidos la perpetua es mucho más común. Y es mucho más condenas pues de 150 años, de 200 años, porque suman delitos, ¿no? Nosotros sumamos también, pero no tenemos ese tipo de condenas. ¿Por qué? Porque nuestra lógica punitiva es diferente, ¿no es cierto? Pero en fin, acá me pregunta pues el señor Machea, sobre el caso Foronda, la policía está pasando piola porque no están obligados a revisar antecedentes de cualquier otro trabajador en el Congreso, en el Ejecutivo o en el Poder Judicial. No, el artículo 69 y el 70 lo prohíbe. La policía no tiene cómo pedirle antecedentes, no tiene cómo ofrecer antecedentes, solo con orden del juez o del Ministerio Público para fines de una investigación penal, no para cualquier fin. Oye, quiero saber si Abel de hace 30 años, no para la curiosidad pública. Entonces no hay forma de que nadie en el Congreso, nadie de los administradores del Congreso ni la policía pudieran haber dado información sobre esta señora Madrid, porque no hay forma de que accedan a un expediente que ya fue cerrado. Así de simple. Pero en el caso de la congresista que ha dicho que sabía del... Ahora, ella ha dado una entrevista hoy día diciendo que ella sabía, pero no sabía los detalles, ¿no es cierto? Sabía que había cumplido 16 años, nada más, ¿no es cierto? Y que había salido, 16 súmale 5 son 21, la agarraron en el 92 más 21, estamos en el 2000, claro, para el 2014 probablemente ya no estaban sus antecedentes. Claro. Y estamos a 2018. Claro, la agarraron en el 92, 20 años después, 2012, perdón. Claro, 2013, 2014, sí, no hay forma. O sea, no hay forma que tuviera antecedentes. El 2016, cuando la contrataron, no había forma que el Poder Judicial pudiera dar un certificado. O sea, si en el 2016, cuando la contrataron, ella presentó un certificado de antecedentes penales, negativo. Negativo. Porque no tenía antecedentes penales. Pero sí tenía, no tenía, pues porque de acuerdo a las leyes peruanas no tenía. Es difícil de entender, yo lo sé, pero funciona así. ¿No es cierto? A ver, ¿qué tan vigente se encuentra la norma a favor de ex reos? Claro, hay algunas normas que favorecían el trabajo, en algunas no lo conozco. No conozco que normas que hayan favorecido a grupos de reos para determinados trabajos, no lo sé. Pero sí es verdad que se integran laboralmente en construcción civil porque no necesitas una mayor capacitación. La capacitación es sencilla, rápida y puedes inmediatamente comenzar a trabajar. Sí, efectivamente. Entonces, eso es. Entonces, el tema es que cuando cumples tu condena, ya no tienes antecedentes penales. Ya no tienes antecedentes penales. Solamente delito doloso
¿ya? 5 años. 5 años. O sea, por ejemplo, dentro de 5 años ustedes piden los antecedentes penales de Alberto Fujimori y lo tienen. Nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Es que es difícil de entender, pero la lógica de nuestro sistema jurídico es esa, no es otra, ¿no es cierto? En fin. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos, espero que les hayan disfrutado de un programa tan jurídico como este, con tributos en el satélite y todo lo demás, ¿ya? Pero ahí vamos. Acá dicen, ojo a la elección del nuevo fiscal de la nación, para mañana. Así es. Sí, no, olvídense. Va a ser un amigo del APRA de todas maneras. O sea, no hay forma que no sea. ¿Ya? Bueno, nos vemos mañana. 9:08, nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. 30%. ¿Ok? Sin discusión. Pero tú decías, bueno, pero lo que yo estoy gastando en pagarle, ¿no es cierto? Eso me ayuda a restar. Y te dicen, no, tú ya no restas nada. Tú tienes renta también ahí. Oye, pero yo estoy gastando, no. Entonces, ¿en cuánto podría incrementarse? Lo que le interesa a mis oyentes es, ¿en cuánto podría incrementarse la cuentita, doctor? Lo que pasa, y es un tema que tú has tocado muy bien, el precio se va a distorsionar. Porque yo contrato al operador no domiciliado y él me dice, mira, yo te voy a prestar un servicio de acceso al satélite por el cual necesariamente tienes que tener estaciones terrenas para que la señal suba, baje y se retransmita. La Corte Suprema ha entendido que como estos bienes y estaciones terrenas se utilizan en el Perú, ya hay renta de fuente peruana, cuando en realidad lo importante no es la estación terrena, sino el servicio. Es como que yo te dijera, Rosa María, mira, te dejo mi auto para que haga un mantenimiento. Lo importante no es el auto, sino el servicio. En consecuencia, se encarece, ¿por qué? Porque ahora el no domiciliado que sabía que no se le retiene la renta, le voy a retener. Claro, que la diferencia ¿cuál va a ser? Que ahora se va a trasladar y adicionalmente las empresas de telecomunicaciones van a retener y pagarlo al fijo. Pero esa retención hace que el gasto sea menos, porque es un impuesto que no pueden deducir, y efectivamente eso va a repercutir en lo que vendría a ser el costo final del servicio. Bueno, no llega a ser probablemente 30%, pero va a ser 30% de aumento en el servicio satelital. Exactamente. Eso de frente. De frente. 30% de aumento en el servicio satelital. Ok. ¿Cuánto necesitamos un satélite en el servicio celular? Definitivamente. Ahora, como todas las redes están satelital, se necesita para todo tipo de comunicación. Toda celular la y fija. Y sobre todo la celular. Toda la celular es satelital. Así es. Claro. Y sobre todo... salta de torre en torre, pero por ejemplo, el roaming nacional, todo es satelital. Sí. Ya, entonces, usted diría, no nos va a subir la cuenta en 30%, ¿no? Claro, de repente tampoco va a ser así. Porque eso solamente por un ítem del gasto, digamos, ¿no? Que va a ser más exacto. Pero digamos, ¿nos podría subir la cuenta en 2-3%? Por lo menos, porque lo que va a pasar es de que al señalarse esto, y hay un tema muy importante que también la Corte Suprema genera, de que dice, mira, pero en el contrato dice que Telefónica, o mejor dicho, el no domiciliado se obliga a pagar los impuestos que correspondan. Entonces, Telefónica debió pagar esa retención. Pero los contratos, Rosmaría, pueden establecer obligaciones entre las partes, pero hay que ver el marco legal. Y el marco legal no regula al día de hoy que los satelitales se graben en el lugar de prestación. Todos los países a nivel internacional lo graban en el país en el cual domicilia el que preste el servicio. Claro. Porque como es un ámbito extraterritorial, nadie puede asumir competencia. O sea, se está pagando el impuesto 2 veces. Exactamente. Lo pagando la empresa que domicilia, el no domiciliado, y lo está pagando acá en el Perú también. Se está pagando 2 veces. Se está pagando. Con este criterio se pagaría 2 veces. Hay doble imposición, pero no está en el lugar donde haya convenios de doble imposición. Justamente Telefónica con los operadores, los países donde están los proveedores, no tiene convenio para evitar la doble imposición. Pero ese justamente es el argumento que utiliza también la otra parte, porque dicen, mira, como no hay doble imposición, lo graban los dos. Pero la doble imposición afecta a los dos cuando ambos países lo graban. Claro. Si un país no lo graba, nunca va a haber doble imposición. Y justamente eso ha pasado antes que se emite esta sentencia de la Corte Suprema, que ya establece que tendría que haber doble imposición
y adicionalmente tributo más por Ahora, deducir menos gastos, lo del IGB ya me queda clarísimo, 2008, Corte Suprema. que es un criterio distinto. ¿En qué estamos? ¿En Corte Suprema también? Sí, se emitió la sentencia de la Corte Suprema y es lo que ha generado todo el O problema. sea, ya no hay nada que hacer. Se puede plantear un proceso de amparo contra resolución judicial, pero ya sería a nivel O sea, ya no hay nada que efectivamente hacer. Nos constitucional. estamos enterrando al muerto. Ya. Y ha generado una afectación a la seguridad Claro, jurídica. ahora, evidentemente esto no se puede aplicar con criterio retroactivo. Efectivamente. Pero la Corte lo está aplicando con criterio retroactivo. Lo que pasa es que la Corte, al establecer que justamente esto siempre fue así, todos los casos van a tener Ya. esa ¿Y incidencia. a partir de qué año se está cobrando? Ese es el problema. Porque SUNAT en el año 2009 señala Ya. los satelitales no afectan renta. Ya. La Procuraduría Pública de SUNAT en 2011 demanda, a pesar que tanto el tribunal, SUNAT, el MTC, los informes de la Católica y la comunidad andina decían los satelitales no se graban en el Perú. Ya. En consecuencia, lo que ha hecho es que se va a aplicar para años anteriores por una interpretación errada de la ¿Para qué norma. años? Estamos hablando 99, 2000, 2000, ¿Qué? 2000, efectivamente. Porque en ese sentido, como yo estoy jalando la interpretación para lo que vendría a ser servicios dentro de lo que es bienes y derechos, estaremos afectando todos esos periodos en los cuales Ya, prácticamente... perdón, ¿y de qué contingencia tributaria estamos hablando? En el caso de Telefónica hablamos de procesos que aún no salen, que en total sumarían aproximadamente 200 millones de soles. Solo por los satelitales. Solo por los satelitales. Y no sabemos efectivamente Ahora, para otras empresas en cuánto va a encarecer el Ahora, evidentemente, ahí tienen un ejemplo típico, antes de irnos a la pausa, ¿no? La gente me dice, ¿por qué Telefónica no paga sus deudas? Porque están discutiendo, es una contingencia tributaria, no es una deuda. No es una deuda. Es el ejercicio de un derecho. Yo digo, señor, yo creo, porque lo dice su ley, que lo que está en el espacio no lo tengo que pagar. Y la administración tributaria me dice, sí lo tiene que pagar. Bueno, vamos al Poder Judicial. Primero vamos a la administración tributaria, vamos al Tribunal Fiscal. Me dan la razón y de ahí impugnan y van al Poder Judicial. Que no debe, el Estado no debería ir al Poder Judicial. Pero en fin, va. El asunto es pierdo. Pero pierdo 10 años después. Entonces me cobran eso más intereses. Al final de cuentas la empresa no va a perder. O sea, la cuenta no la van a trasladar a nosotros. Efectivamente. Porque tienes que encarecer el servicio para poderle pagar al Estado. ¿O no? Y afectas la seguridad jurídica, la predictibilidad sobre una norma que prácticamente nunca afectó a los satelitales. Ok, pero ya esto ya está cerrado. O sea, los satelitales que pagan 200 millones de dólares. Ese es el problema. Que No hay... es un pronunciamiento definitivo. Ya. Y ya se han pronunciado, como has visto en la prensa, los gremios, la FIN. Pero no hay nada que hacer, pues estamos enterrando un muerto ya. Ese es el problema que se ha generado, porque afecta... Ahora, me parece interesante lo que tú comentas, ¿no? Si es que realmente estamos enterrando muertos, porque recientemente se han pedido facultades y para modificar la ley de renta se ha dicho, vamos a incluir nuevos supuestos de renta de fuente peruana por operaciones que se presten parte en el país y parte en el extranjero. Ya. Pues yo creo que si quieren dar seguridad jurídica, es momento de incluirlo en la ley de renta, porque si no se generaría todo este problema, es decir, si el marco legal no lo regula, ¿cómo la Corte Suprema interpreta erradamente la norma? Ok, pero el asunto es el siguiente, de aquí para adelante tendrán que pagarlo, pero de aquí para atrás ya la Corte Suprema dice que lo tienen que pagar. Ese es el problema. O sea que no hay nada que hacer, de aquí para atrás hay que pagar los 200 millones, ya verán de dónde lo sacan. Miren, del mismo cuero se hacen todas las correas, y ese cuero es la espalda del contribuyente, no la empresa. La empresa se lo traslada al usuario final. Entonces, bueno, pues... es un tema que no hay nada que hacer. Problema. No hay nada que hacer, doctor. Lamentable porque, como te decía Rosa María, no solamente se genera este problema a nivel de seguridad jurídica, sino también de que estamos expuestos a que tu propia institución diga A y tú demandes ese criterio. Es un problema no solamente SUNAT contra tribunal, sino SUNAT contra SUNAT. Porque yo digo, si al 2009 SUNAT ya había señalado por el informe de la jurídica, estos servicios no graban renta, ¿por qué en el 2011 demandan atendiendo un criterio distinto del IGB? No, eso es bien preocupante, porque tú estás tranquilo y dices, bueno, no me toca pagar, no pagas, viene en el 2011, demandan, resuelven en el 2018 en última instancia, y te cobran desde el año 99. Y la controversia en este caso es del año 2002, y hay varias controversias que están ¿2002? pendientes. 2002. La controversia Las 2002, otras, nosotros las conozco, pero digamos, esta del es de satélite 2002. O sea, que hay que 16 pagar... años después. Ok, pero hay que pagar desde cuándo, desde el 99. Algunos expedientes están del año 99, 2002, 2003, 2004, 2005, que están pendientes incluso de salir, pero con esta sentencia tendrían Claro, un criterio para... muy agradecido, lo agradecido a través del Twitter, y bueno, una cosa buena para el Perú. Pues siempre tiene que haber una cosa buena después de una cosa mala. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de un tema satelital. Este tema es rarísimo, acá me lo ha propuesto Abel. Yo no entiendo muy bien, pero parece ser que nos van a cobrar IGB por el uso de
satélites, ¿ya? Y usted dirá, bueno, pues a quién le importa, yo nunca uso un satélite. No, usted usa un satélite todos los días con su celular. Entonces es posible que las tarifas de su teléfono se incrementen y vamos a hablar de eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, comunicados en todo el Perú, con Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y a través de Radio FM Huánuco en Huánuco y La Voz de Ayacucho en Ayacucho. Rosa María. Bueno, y aquí estamos, vamos a conversar sobre un tema un poco estratosférico, para decirlo de una manera clara. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos repite su nombre, amor? A ver. Miguel Carrillo. El doctor Miguel Carrillo es abogado y está representando acá el interés de Telefónica. Es abogado docente de la Universidad Católica. Y vamos a conversar sobre una nueva disposición de la SUNAT que es un poco extraña, porque en realidad, bueno, usted dirá que graben a Telefónica, que nos importa, pero el problema es que terminan grabando. Todo costo se traslada al usuario, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es como esto de la subida del impuesto selectivo al consumo. Al final de cuentas nos la meten al bolsillo a nosotros. Perdón. Entonces, empecemos por el problema. A ver, los impuestos como renta y IGB graban las operaciones que se realizan en el Perú. Okay. Exactamente. Las que se realizan en, no voy a decir, extraplaneta, o sea, en el espacio exterior al planeta, ¿son el Perú o no son el Perú? O sea, a ver, digamos, pasada la atmósfera, donde están los satélites que rodean la Tierra, ¿eso es territorio peruano o no? Definitivamente no. No. Muy buenos días. Efectivamente, lo que tú has comentado es un tema de mucha trascendencia, porque ese es el criterio que ha establecido recientemente la Corte Suprema en esta casación. Ha dicho que los servicios de capacidad satelital que se prestan a más de 36.000 kilómetros del espacio terrestre están afectos al impuesto a la renta por el solo hecho de utilizarse económicamente en el Perú, cuando en realidad, para efectos del impuesto a la renta, el servicio tiene que prestarse efectivamente en territorio peruano, algo que no sucede con los satelitales, porque prácticamente todo el servicio se configura en un ámbito extra o ultra territorial. El problema ha sido que la Corte Suprema ha recogido unos fundamentos de hace 10 años vinculados con el IGB, en el cual, claro, en el caso del IGB, como grava el consumo, el aprovechamiento económico se da en el Perú y por eso Telefónica y todos los operadores pagan IGB. Muy bien, entonces, para que quede claro, a pesar de que el satélite a ver, la Constitución, ¿qué dice? Que el Perú comprende el suelo, el subsuelo, el océano y el espacio aéreo. Así es. Eso dice la Constitución. Ya, el espacio aéreo llega hasta donde creo que vuelan los aviones, ¿no es cierto? 10.000 pies de altura, más o menos, ya supongamos un poquito más. Ok. Pero a partir de ahí para arriba no tenemos jurisdicción. Ya es de Dios, ¿no es cierto? Ya es lo que envuelve la Tierra. Y los países asociados tienen un sistema por el cual lanzan satélites y tienen que colocarlos en un espectro de la Tierra para que no se junten. Pues imagínate, cada uno lanzara su satélite como quisiera, chocarían unos con otros. Entonces la idea es que te dan unas coordenadas para que tú lances tu satélite. Los satélites peruanos, los poquitos que se han lanzado dentro de unas coordenadas, unos parámetros ya previamente establecidos en un tratado internacional. O sea, dentro de los márgenes de los administradores que tienen que establecer dónde te toca poner tu satélite. O sea que no es cierto que el satélite esté siempre sobre el Perú, ¿no es cierto? No, porque se turnan. Bueno, muy bien. Entonces el satélite está de arriba. Entonces, para efectos de IGB, la Corte Suprema en el 2008 dice, bueno, el satélite estará en el cielo, pero el servicio se presta en el Perú. Se aprovecha en el Perú. Se aprovecha, ¿ok? Usted se aprovecha. Por lo tanto, te cobro el IGB. Muy bien. Ahora viene el impuesto a la renta. Pero el impuesto a la renta afecta solamente a la compañía. Claro, nos lo va a trasladar a nosotros, indirectamente, ¿no? Pero le dice a la renta, esos servicios que usted paga por satélite,
¿no es cierto? Ujú. No me los puede poner como gasto. Efectivamente, porque hay una retención que ya le está obligando a hacer a la empresa. Exactamente. Usted ya no me puede decir que eso es gasto. Ujú. Con lo cual disminuye el gasto de deducir y termina pagando más impuestos, y la empresa del exterior termina pagando el doble, porque paga en el país de origen y en el país de fuente. Claro, bajo ese criterio de la Corte Suprema. Se Exacto. encarece el servicio. Exactamente. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo funciona el impuesto a la renta? Para que todo el mundo aprenda. Yo gano plata, ¿no es cierto? Bestial. Y el Estado viene y me quita una parte. Pero un momentito, ¿ah? Yo he gastado para hacer esa plata. O sea, no creas que todo es ganancia. O sea, eso es en el IGB, ese es en mi venta. Pero en la renta, yo te tengo que decir, oye, lo que me ha costado generar esta renta, lo tengo Voy a que restar. restar. Efectivamente. Ah, ya. Entonces no has ganado 100. No, pues porque he gastado 80 para poder hacerlo. Entonces has ganado 20. Ah, ya. Entonces te grabo sobre 20, no te grabo sobre 100. ¿Entiendes la diferencia? En el IGB, yo te grabo, y se me durmieron dos atrás. Escucha, hijito. En el IGB yo te grabo sobre lo que vendo. No importa cuánto te costó. Ahora, tienes una cosa que se llama crédito fiscal. Efectivamente. Con lo cual Se ya tú aplica. restas lo que has usado de IGB para... Ya te compliqué la vida, pero no importa. ¿Ya? Pero el asunto es que en renta tú ganas, restas lo que gastas y eso es lo que pagas. Lo que le están diciendo las empresas de telefonía peruana es que la cuenta que tenían con el satélite ya no la pueden restar. Efectivamente. Porque ya no es gasto. Claro, el importe que le están obligando a retener no solamente configura la multa por no efectuar la retención, sino que ese importe, como es un impuesto de un no domiciliado, no sería gasto. Tú has tocado un tema muy importante, Rosa María. El IGB graba el consumo, mientras que renta no graba el ingreso, sino graba la utilidad, Exacto. que se genera del ingreso menos los gastos y menos los costos. Acá lo que sucede es que utilizando un criterio de un impuesto distinto, se ha señalado que en tanto hay un aprovechamiento económico, ya hay una renta de fuente peruana y ya hay que retener el impuesto, y en caso no se haya hecho, todas estas empresas, no solamente Telefónica, todas las empresas Todas. de comunicaciones tendrían que retener, y obviamente se Ahora, genera este vamos a efecto. explicar algo más. Estas empresas contratan con empresas extranjeras este servicio, Así ¿no es es, cierto? así es. Porque no tienen un satélite propio, tienen que contratarlo con empresas extranjeras. Muy bien. Esas empresas extranjeras no están domiciliadas en el Perú. Ujú, muy cierto. Al no estar domiciliadas en el Perú, me jala, profesor, si lo hago mal, No, al contrario. obviamente el impuesto a la renta para ellos es altísimo. ¿Por qué? Porque no se les permite deducir los gastos. De frente, 30%, ya está. ¿Ok? Entonces, en el Perú, tú le tienes que retener, porque el de afuera no venía a pagar acá, Sería complicado. tú le tienes que retener el... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Mañana y un minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Estamos en Arequipa, nos escuchan a través de Radio San Martín, un saludo para Arequipa. Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, en Lima a través de Radio Santa Rosa, en el Cusco a través de Radio Veritas TV, en Ucayali a través de Radio Cepagua, en la Convención a través de Radio Quillabamba y Puerto Maldonado con nuestros amigos de Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y también en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho. AM Tagua, que siempre tiene la gentileza de ponernos en todo el Perú. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. El tema de Paolo Guerrero, bueno, sí, un poquito en la agenda, pero ya creo que todos están diciendo, bueno, no hay nada que hacer. Dentro de un mes es el Mundial, menos de un mes, es ahorita, está a la vuelta de la esquina y hay que sacar adelante un equipo y presentarlo pues ante el mundo para que juegue lo mejor posible, dé lo mejor de sí y a levantarles el ánimo y salir adelante, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, algunos me preguntaron ayer si la FIFA puede dar una amnistía. Yo desconozco ese tipo de regulación, pero sospecho que no, porque si no, no te dejarían postular a este tipo de instancias, ¿no?, internacionales. Me dicen que Paolo Guerrero podía haber postergado la resolución del TAS hasta después del Mundial,
pero que él no quiso, que él quiso que se resuelva antes del Mundial. Ese sí pudo haber sido un error, porque si lo dejaban para después del Mundial, bueno, le hubieran puesto una sanción, pero hubiera jugado un Mundial y siempre es mejor, a pesar de una suspensión, tener un Mundial jugado, ¿no? Y nos hubiera hecho mucho bien a todos los peruanos también. Ayer escuché, porque un hincha me avisó, de una carta que Pablo Guerrero manda a las autoridades de la FIFA sobre los hechos, y donde dice cosas muy interesantes que nadie había escuchado. La carta la tuvo Philip Butters, y en esa carta no le echa la culpa al hotel, no le echa la culpa a la Federación Peruana de Fútbol, más bien narra qué es lo que él cree que puede haber pasado, ¿no? Pero no lo prueba tampoco, pues. Y hay una cosa que es cierta, el cuerpo humano es cada cuerpo humano es muy particular, ¿no? Entonces, cuando tú metabolizas algo o no lo metabolizas, en qué proporción y cuántos días queda en tu cuerpo, depende de cada ser humano, es muy distinto. Entonces, establecer la hora, el día, el lugar en donde pudo haberse contaminado es muy difícil para él también, Hay que reconocer que ahí las autoridades deportivas le ponen una valla muy alta, porque es terrible el proceso, la carga de la prueba está en la persona que se defiende. Es como se llama la prueba del diablo en derecho, ¿no? Nadie puede probar su inocencia, porque a diferencia de la legislación penal, ahí la responsabilidad es objetiva. ¿Das positivo o eres culpable? ¿Quieres que te baje la pena? Bueno, descarga. Y tienes que probar tú que no consumiste determinadas cosas. Y él logró probar con éxito que efectivamente, cuantitativamente no era un consumidor social, que no mejoraba su desempeño, y por eso dentro de los estándares, ¿no es cierto?, le pusieron la pena mínima primero de 1 año, que es la mínima, y después le bajaron a los 6 meses, pero entonces le puso la mínima más 2 meses. La verdad que una tristeza para toda la hinchada. Pero hay que salir adelante y pensar que... Y anoche hizo bien, sacó pues un audio donde llamaba a la tranquilidad. No, sí, porque muy bien. Porque lamentablemente a veces los hinchas son un poco apasionados. Muy apasionados. Apasionados y no creo que racionalizan sus conductas. Entonces tú no puedes decir que vas a ir a pegarle a fulano, que vas a ir a saquear un establecimiento público, que vas a ir a destruir otro establecimiento público. Eso no puedes hacer, porque eso está muy mal. Eso está muy mal. Muy agradecido que lo acompañen, pero dentro de la paz. Y justamente su mensaje siempre ha sido un deporte fair play, ¿no es cierto? Nunca en situaciones pues de violencia, ni dentro de la cancha ni fuera de la cancha, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Sí. Hay que dejarlo ahí, como dicen la gente, no en la calle, hay que dejarlo ahí. Lo que no hay que dejar ahí es el lugar de la memoria. El lugar de la memoria y la inclusión social, así se llama con todo ese nombre pomposo, es un museo que está teniendo mucho éxito, porque mucha gente va. ¿Y va para qué? Para informarse de un periodo de la historia del Perú que dentro del currículo escolar muchas veces permanece oculto, o del cual a veces los padres tienen miedo de hablarle a los hijos. Entonces vas ahí, hay una propuesta museográfica muy interesante, muy bien puesta, muy balanceada, donde se trata de contar la verdad. Hay gente a la cual la verdad le molesta, que son los negacionistas, ¿no? Aquí no pasó nada. De los dos lados, ¿no? Acá hubo una guerra, hubieron unos muertos, enterramos a los muertos, se acabó la guerra, listo, no volvemos a hablar del tema, ¿no? Y hay también del lado militar, los militares son santos de altar y jamás hubo nada que los manche, lo cual tampoco es verdad. Entonces, el general Donaire, que tiene esa segunda perspectiva, que es lamentablemente la perspectiva del fujimorismo y la perspectiva de todos aquellos que trabajan dentro y fuera del fujimorismo para el fujimorismo, hay una narrativa, ¿no? Hay que considerar una cosa, el fujimorismo construye su base de poder sobre una alianza de facto con las Fuerzas Armadas. Así fue. O sea, no se hubiera sostenido el fujimorismo si es que Alberto Fujimori no hubiera tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas en el golpe de 1992. Ese golpe y el posterior encumbramiento de Nicolás de Bari Hermosa, que terminó preso por haber robado a las mismas Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y otros de su promoción, es lo que finalmente le hizo mucho daño a las Fuerzas Armadas. Pero construyeron una narrativa.
¿no es cierto?, en la cual, en esa narrativa, las Fuerzas Armadas salvaron al Perú, lo cual en parte es verdad, pero nunca cometieron una violación de derechos humanos, jamás en su vida, y nadie murió, y ninguna mujer fue violada. Las 2000 mujeres que están en el registro de violaciones jamás fueron violadas, los niños que nacieron jamás nacieron, etcétera, etcétera, ¿no? Es la negación absoluta. Y claro, les molesta muchísimo que haya un lugar donde efectivamente se discutan estos temas, no desde su narrativa, sino desde la narrativa de la verdad. Porque fíjense, la verdad es una. Así es. Pueden haber muchas opiniones, ¿ya?, pero no hay nada más cierto que un muerto. Porque o está muerto o está vivo, ¿no es cierto? Y ahí están los muertos, de ambos lados. Y obviamente las Fuerzas Armadas tuvieron bajas graves, serias, durísimas para ellos también. Y obviamente combatieron muchas veces, muchos oficiales completamente abandonados del Estado, eso también hay que decirlo, y de su Estado Mayor, o sea, olvídense. Pero en fin, el asunto es que no se le ocurrió cosa más genial al señor Donaire que hacer un escándalo en la Comisión de Defensa porque metió una grabadora al lugar de la memoria a grabar una guía que explicaba seguramente a los asistentes algunas cosas y las sazonaba con su... tendría que pagar todo. Efectivamente. ¡Qué Ese es el problema. locura! Bueno, Ese es el entonces, problema que se ha generado. entonces hay que pagar lo anterior y hay que pagar de aquí para adelante. Y lo que viene. Exactamente. Habíamos dicho que la factura podría subir en 1 o 2% por esto, pero si hay que pagar la multa, me imagino que tendrá una subidita mayor, ¿no? Exactamente, porque ahora le vas a decir a la empresa no domiciliada, mira, mi Corte Suprema ha dicho que esto se graba. Claro. Efectivamente, yo no me voy a ver perjudicado, se encarece el costo, porque ahora lo que él va a pagar, en el contrato se señala, si el no domiciliado paga algún impuesto, Telefónica lo tiene que indemnizar o resarcir sobre esa diferencia, y ese es el problema. Así es. Muy Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias quedó clarísimo. a ti, Rosa María. Gracias. Creo que han quedado muy confundidos mis oyentes, pero lo cierto es que su teléfono va a subir. Sí, Lo que va a hemos subir. decidido y el teléfono va a subir. Va a subir. Tiene que subir. No hay forma de que... O sea, las cosas se tienen que pagar. ¿Qué plazo hay para pagar? Ya lo puede hacer efectivo, porque es un Claro. procedimiento que pasa a cobranza coactiva, ya puede cobrar. Así es. el O sea Estado. que olvídense. Esto comienza a cobrarse ya. Ya. Muy bien, Sí, doctor. sí. Muchísimas gracias Rosa por María, estar con gracias por la ustedes. entrevista. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Si el cobro es retroactivo, a los ex clientes, los operadores también nos cobran, no, porque va a ser muy difícil. Miren, las tarifas están reguladas, por lo tanto, van a tener que buscar alguna manera de ganar más. ¿Se dan cuenta? Ya no con ustedes, sueños en pausa que me escriben. Las deudas prescriben, por supuesto que prescriben, pero cuando una deuda está en contingencia tributaria, ya no. O sea, se interrumpe el plazo de prescripción porque entras a un proceso de discusión. ¿Ok? Sunat no me puede cobrar algo a mí de hace 20 años, pues de ninguna manera. Pero si Sunat me demanda, ¿no es cierto? Y yo voy primero a Sunat, después voy al Tribunal Fiscal, que ahí debería agotarse la instancia administrativa. Pero después voy al Poder Judicial en el contencioso administrativo, que debería ser un derecho de los particulares, no de Sunat. Pero en fin, le dan el derecho a la Sunat de ir, voy al contencioso administrativo, ¿no? Y paso todas las instancias y llego a la Suprema, no, vamos, pues 10 años. Entonces ahí se interrumpió la prescripción. Pero los plazos de prescripción, para los que están interesados, hay un título completo, hay un libro, perdón, completo en el Código Civil que se llama Prescripción y Caducidad, y ahí están todas las normas de prescripción para cobrar una deuda. O sea, por ejemplo, si Abel me presta plata, yo quiero cobrarle, en particulares, digamos, tenemos 2 años para cobrarnos. Es una prescripción bien corta. 2 años nada más. Si pasan 2 años. Y nunca te cobré, se presume que ya te perdoné la deuda. Pero si he ejercido actos de cobranza, no, pues. ¿Te das cuenta? Te he llevado al Poder Judicial, te he dicho págame, tú me debes. Entonces ahí sí, efectivamente interrumpió la prescripción. Pero si nunca te cobré, y yo voy 4 años después a pedirte, oye, ¿te acuerdas, Abel, que yo te presté para el café de esa mañana? Yo no tengo nada. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, un día si quieren hacemos todo el Código Civil, les explico los plazos, porque hay plazos laborales. Laborales me parece que es 4 años. Ojo, las contingencias laborales son 4 años para iniciar el reclamo, ¿no? De ahí se suspende, pero tienes que iniciarlo. Si no lo iniciaste nunca, te presentas a los 5 años, ya no hay nada que reclamar. Entonces, la contingencia laboral 4 años, la contingencia, las deudas personales, creo que las deudas también derivadas de indemnización por daños y perjuicios
son 5 años, son plazos cortos, o sea, no es, hay que estar atentos a eso, no son plazos largos. ¿Y esas deudas que tienen los que salen, los pagos de las reparaciones civiles? Ahí no, pues porque ahí sí, depende del procurador, o sea, el procurador del Estado es el que tiene que asegurar la reparación civil. Si el procurador del Estado no hace nada, las deudas también prescriben, creo que a los 15 años. ¿Ya? Las deudas, por ejemplo, de Fujimori, exactamente, de van a terminar prescribiendo. Todo prescribe, ¿eh? Todo prescribe. Entonces, pero si el procurador traba embargos, establece, no sé, pues un embargo sobre la pensión del expresidente Fujimori como expresidente, ¿no es cierto? Con fines de pago de reparación civil. En fin, pueden hacer muchas cosas, pero si no haces nada, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, en teoría, hay que ejercer siempre un acto de reclamo para establecer que la deuda finalmente está exigida. Si no exiges el pago de la deuda, no pruebas que has exigido el pago de la deuda, el plazo prescribió. Así de simple. ¿No? Y cuando prescribe, prescribe. O sea, a ti no te pueden venir a reclamar por algo que pasó hace 10 años, que probablemente tú ni siquiera recuerdas, donde no consta un papel, un documento, nada, y ¿no? Les recomiendo el título, lo podría poner acá, no lo había leído para prepararme para este programa, pero las contingencias tributarias, de nuevo, no son deudas, es un derecho del administrado a decir, señor, usted no me puede cobrar por el aire, después que respiro. Además hay miles de personas, empresas grandes, empresas chicas, empresas enanas, personas naturales, que reclaman a la SUNAT y con todo derecho, porque la SUNAT muchas veces abusa, no muchas, muchísimas veces abusa. Entonces, señor, a mí no me toca pagarles, o por ejemplo, ya le pagué, no, usted no me ha pagado, acá están mis documentos, ya le pagué. ¿Por qué me va a cobrar 2 veces? No, porque no sé qué, porque falta, o por lo que fuera, o por los intereses que me está cobrando usted no son los que corresponden. O sea, hay 1000 contingencias que puedes tener con el código, perdón, claro, con el código tributario y con las leyes de renta y IGB que pueden estar sometidas luego al Tribunal Fiscal, y además lo terrible es que el Tribunal Fiscal, que es la última instancia administrativa, te puede dar la razón y te vas contento. Y la SUNAT dice, no, me voy al Poder Judicial. O sea, el Tribunal Fiscal, que es parte del Estado peruano, no le da la razón a la SUNAT, y la SUNAT se zurra en el Estado peruano y se va al Poder Judicial. Yo creo que deberían prohibirle, de verdad, en beneficio de los contribuyentes, que la SUNAT vaya al Poder Judicial, porque es el Estado contra el Estado. Pónganse de acuerdo. Si el Estado en última instancia está diciendo que no hay ahí deuda, no hay pues, pero no, quieren más. Es complicado, ¿no? Pero en fin, hay muchos artículos se llama prescripción y caducidad, y les recomiendo que lean el libro a todos los que están preocupados por los plazos, porque ahí están todos los plazos en que se extingue una deuda. ¿Qué más tenemos de preguntas? Bien, aquí hay una, dice, ayer dieron al presidente Fujimori impedimento de salida del país, sí, claro, por 4 meses. Solo por 4 meses, ¿no? Como si 4 meses fuera a durar el juicio Pativilca. A mí me hizo gracia, ¿no? Pero bueno, por lo menos le han dado un impedimento de salida. O sea, supongo que después darán... Se ampliará. Se ampliará conforme lo vayan solicitando las partes, ¿no? Me imagino, ¿no? Ahora, el juez dijo que efectivamente habían antecedentes de evasión de la justicia. Bueno, el señor se fue a Japón, ¿no? Es obvio, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver, ¿ves? Se suspende la prescripción. Hay varios casos de suspensión de la prescripción entre los menores y sus padres, en el tema de incapacidad, por ejemplo. Ahí hay varias razones, mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de la interrupción de la prescripción, acá estoy buscando los plazos. A ver, a ustedes les encanta. Plazos de prescripción. A ver, a los 10 años, leal, saber y entender. Que tal vez no era mucho, porque ella misma tiene que leer pues lo que dice la propuesta museográfica. La han votado, por supuesto, pero en ninguna parte de todo lo que dice hay apología al terrorismo, pero en ninguna parte.
Pero el señor Donaire quiere, y hoy día en la mañana he escuchado a Ricardo Gómez en RPP, quiere que se diga que hay apología del terrorismo cuando no hay apología. He escuchado el audio que han pasado, hay 2 horas de audio por lo que han pasado. Han pasado 6 minutos, es lo que está corriendo por las redes. Exactamente, no hay una palabra de apología del terrorismo. A ver, Uchurajay, no es que los militares le dieran los órdenes para matar. ¿Qué pasó? Los periodistas entraron a una zona efectivamente roja. Sendero había pasado por Uchurajay antes, había matado en los últimos 2 años más de 100 comuneros en la zona. Entonces está en el informe de la Comisión de la Verdad, se lo pueden leer. Entonces era una zona donde los comuneros estaban ya prevenidos contra Sendero Luminoso. ¿Quién los había prevenido? ¿Quién les había dicho? Si vuelven a pasar por acá foráneos, ustedes los matan a todos. Obviamente las Fuerzas Armadas, o los capturan, ¿no? Pero ellos entendieron que los periodistas eran foráneos, por tanto eran de Sendero. Y por tanto eran sus enemigos y por tanto había que matarlos. Eso fue lo que pasó. Entonces la señorita dice mal cuando dice, las Fuerzas Armadas dieron la orden de que los maten, porque no estuvieron ahí. Lo que entendieron los comuneros es que las Fuerzas Armadas les estaban dando permiso para defenderse. Así es. Y entendieron también que estos foráneos no eran periodistas, eran terroristas. Y los mataron. Y es una tragedia para el periodismo peruano. Entonces la señorita no está desencaminada en decir lo que dice, sino cómo lo dice. ¿Ok? Le falta contexto. Pero eso no es apología al terrorismo. Decir que Alberto Fujimori ha salido de la cárcel porque está viejito, cuando no le corresponde un indulto humanitario, y todos sabemos que no le corresponde un indulto humanitario porque no está enfermo. Estar viejo no significa estar enfermo, significa estar viejo. ¿Ok? Y que en ese contexto Aymar Guzmán podría pedir también un indulto humanitario porque está viejo. Está haciendo una comparación entre 2 realidades carcelarias que existen. Y yo no veo por qué la comparación puede ser apología de terrorismo. Y ese comentario se ha hecho en todos sitios. En todos los medios. En todos sitios se ha hecho eso. ¿No? Entonces, hay acá un deseo desesperado de algunas personas, creo yo, miembros de las Fuerzas Armadas, R sobre todo, en retiro, que están desesperados porque cierran el lugar de la memoria porque no les gusta. Porque no les gusta que se recuerden ciertos eventos donde ellos tuvieron parte. O sea, ¿qué vamos a hacer si un oficial llegaba a un lugar y le daba permiso a la tropa para que violen a todas las mujeres que estaban ahí? ¿O no es verdad? ¿O no es verdad? Es verdad, pues. Está mal, está pésimo. ¿Es ser un enemigo? No, era la población. Obviamente llegaba otro general y trataba de recomponer la situación con el pueblo, ¿no? Y más bien aliarse a ellos, ganárselos, etcétera. Felizmente hubieron buenos generales. No todos los oficiales actuaron pues con deshonor, pero que hubieron, y hay víctimas. Entonces el negacionismo lo único que genera, al final de cuentas, es que por algún lado sale, el chupo revienta por algún lado. Y mejor que tú tengas un discurso lo más cercano a la verdad, en un contexto museográfico, ¿no es cierto? Y de esa manera establecer claramente qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora, a mí me encantaría, ahora que tienen tanto celo por lo que dicen los guías en los museos, ¿no? Están muy preocupados por eso. Hay bastantes museos, ¿ah? Podrían ir a otros museos y grabarlos y ver si lo que explican de la historia del Perú, no sé, del Imperio de los Incas, pueden ir al Museo Antropológico, al Museo de la Nación, ¿no? A ver si las guías dicen bonito lo que tienen que decir, pues, porque a veces se equivocan también, ¿o no? Acá en el Museo de Santo Domingo vamos a ponerle a una guía una grabadora para ver si explica bien la Inquisición o no, ¿no? Entonces, de verdad, es bien complicado este asunto. O sea, lo único que sí me queda claro, a la señorita ya la votaron hoy día. Eso es lo que han explicado, por lo menos en RPP he escuchado más temprano. Ya la votaron, ¿eh? La votaron. Qué mal, porque hasta donde he escuchado... La votaron. Si tú hablas mal del santo Alberto Fujimori, te votan de tu chamba, o de Keiko. Del gobierno de del gobierno de Alberto Fujimori o del gobierno de Keiko Fujimori, que es te votan de la chamba. Así de claro, ¿eh? O sea, está clarísimo para todo empleado público que si criticas al gobierno, te votan de la chamba. Porque estamos en la época de Fujimori de nuevo. Ya la votaron. Al toque. Bueno, como votaron al director del museo. Acuérdense, en la época de Salvador Solar. Así es. Lo votaron. Porque hay toda una arremetida por tratar de que acá se niegue. Es como la gente que niega el holocausto, igualito. No, eso no existió nunca. Entonces, a la gente que niega el holocausto en Alemania, la meten presa. ¿Ok? Acá hay un grupo de gente, sobre todo relacionada al fujimorismo y a las Fuerzas Armadas,
que en este pacto quieren que de ese tema, uno, no se hable, y dos, si se habla, solamente se habla de un lado. Las víctimas solamente fueron de Sendero Luminoso. Entonces ahí tienen el tema de la Casa Rosada, la película, ¿no es cierto? Que ha tenido tanto éxito. ¿Ha tenido tanto éxito por qué? Porque sale una persona vinculada al mundo del espectáculo, la señora Carolina Calmet, que se ha retirado de ser actriz, a decir, no la vean como Melcochita. Lo único que generó fue una bola de nieve, y el cine está repleto de gente y revienta, y vayan a verla antes de que la quiten, porque ayer he visto que Luis Dabelú tuiteaba desde Plaza San Miguel que 5 horas de la función de la tarde estaba llena. Yo creo que me voy en la tarde a verla antes de que la quiten, porque si no, de verdad, hay función temprano y en la noche, pero si no, las películas peruanas, pues tú sabes que las quitan rápido porque no tienen público, ¿no? Esta está que revienta. Necesitan un par de tweets, creo, más de Karina Calmet que diga, no la vean. Y además creía que el director, que se llama Palito Ortega, pero es ayacuchano, ya murió muy joven, de un infarto, era Palito Ortega, el cantante argentino, que ya murió también, pero a otra edad mucho mayor, y que fue gobernador de Salta. Entonces, te juro, creía. ¿No has leído el Twitter donde le dice, bueno, usted está en otro país, entenderá, no entiende lo que hemos vivido nosotros? El argentino, no sabía que era el otro, qué vergüenza. No, insuperable. Pero lo cierto es que le hizo una gran publicidad a la película. Y la película narra, de manera ficcionada, por supuesto, porque los personajes no son reales, una situación que sí es real. O sea, que en Huamanga hubo una base que se llamó Los Cabitos, que tenía un horno crematorio donde metían a la gente y torturaban a la gente en el entendido de que iban a cantar. Por favor. Y como la misma gente se aprovecha de la situación, además. O sea, lo que contó Yantumal en la entrevista es cierto. Mi vecino es terruco. Ya está, listo. Y así conseguías que una patrulla salga y la emboscaban. En fin. Bueno, antes de irnos a una pausa, una gran felicitación a Gastón Acurio, que ha ganado una especie de, a ver, como dicen la gente acá, el Oscar de la comida, cocina. El Diners Club Lifetime Achievement Award, se lo han dado a Gastón Acurio, así se dice, no te rías, ya, que es parte de, hay una publicación, esta misma organización es la que escoge los 50 mejores restaurantes del mundo, ¿no? Donde ha estado Gastón Acurio. Y les han dado un premio por toda su trayectoria, Lifetime Achievement. Y miren, no es tan viejo como... Normalmente estos premios te lo dan a los 80, ¿no? Pero a los 50 y tantos que te den un premio así es una cosa estupenda, ¿no? Entonces, él está